Coach Taller, episodio 28. Hoy es lunes, día 4 de abril de 2022 y he titulado este episodio ¿Cómo reaccionar cuando la competencia baja los precios? Siempre definido desde el punto de vista del taller mecánico. Buenos días y bienvenida un día más, una semana más al podcast, al programa de Coach Taller. El único podcast quincenal que habla de las nuevas tecnologías y la digitalización del taller mecánico. ¿Y quién hay al otro lado de los auriculares? Pues un servidor, soy Gaspar Esquerda, CEO fundador de Electrónica Car y de Coach Taller, donde encontrarás técnicas, estrategias y noticias del mundo de la automoción, del mundo del taller mecánico, del mundo de la electrónica del automóvil, en definitiva, todo lo relacionado con este mundo tan apasionado. Pero lo más importante y en lo que más enfoco este podcast es en el marketing online enfocado al taller mecánico. Cómo digitalizar tu taller, cómo fidelizar clientes, estrategias de marketing online, en qué invertir y muchísimo más. coachtaller.com, donde encontrarás consultorías directas conmigo para poder digitalizar tu taller y llevarlo a otro nivel, a ese taller 4.0. Consultorías para solucionar problemas económicos, cómo darle la vuelta a tu taller y cómo hacer que sea un referente de tu zona. Cómo localizar fugas de dinero, es decir, ver por dónde estás perdiendo dinero y solucionar el problema. Cómo reinventarte o simplemente qué pasos a seguir para emprender en este mundo. Pero también en coachtaller.com te podremos dar movilidad a las redes sociales gracias a los servicios de creación de post, de redes sociales, de webs, de anuncios, etcétera, etcétera. En definitiva, todo lo que le hace falta a tu taller mecánico relacionado con el marketing digital lo vas a encontrar en Coach Taller. Te invito a que entres en la web y bucees para descubrir todo lo que podemos hacer para tu taller mecánico. Pues en este episodio, antes de entrar en este tema tan denso, en este tema que podríamos hablar días y días, podcast y podcast, de los precios, vamos a dar alguna noticia y hoy relacionada con Tesla, ¿no? Porque no sé si has escuchado estos días atrás hablar de un Tesla volador. Sí, tal cual, un Tesla volador. Pero tranquilo, de momento esto no es real, simplemente es acción de un pirado o algo así. Porque nada más que en Los Ángeles alguien ha intentado simular pues los saltos esos de las películas, pero con un Tesla. Y pues como era de esperar, este evento o esta locura ha terminado trágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Tesla se ha quedado destruido, ese coche, y lo más fuerte es que ese coche no era de propiedad, sino que era un coche alquilado. Bueno, se ha montado la de Dios, la policía pues ha dado recompensa a gente que pudiera decir quién era el autor del incidente, pero es que aparte esto era algo planeadísimo, seguramente dicho por las redes sociales, porque en el sitio del incidente había muchísima gente grabando. Así que imagínate las locuras de la gente. Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Los Tesla están de moda y la gente se quiere hacer viral con los Tesla. Bueno, están más que sobrevalorados estos vehículos. Aunque a mí me gusta, yo creo que se está sobrevalorando. Es un vehículo que tiene muchísimas carencias, lo que pasa que es muy innovador y evidentemente pues está colapsando el mercado porque no tiene todavía competencia directa, ¿no? Está saliendo muchísima competencia, pero aún falta mucho para que los demás competidores estén a la altura de Tesla. Todo y que los que se están creando de las marcas muy consolidadas están mucho mejores que los Tesla. Otro tema es que Tesla, la experiencia del usuario está siendo cada vez peor y hay muchísimas críticas por las redes, así que Tesla está intentando mejorar esa experiencia del usuario, de los propietarios, y una de las cosas que va a incorporar en un futuro es tener en cuenta las velocidades del aire y la densidad del aire para calcular mejor esas limitaciones de las baterías, es decir, esa autonomía que va a tener el vehículo según la carga de la batería. Es decir, claro, si imagínate que tienes aire de frente que está frenando mucho el coche, pues esa autonomía se va a reducir. Pues bueno, en los próximos meses Tesla esto lo va a tener en cuenta en nuevas actualizaciones. Bien, pues vamos al tema de hoy, un tema súper interesante que me apasiona y que es de estrategia pura y dura.
Este tema también lo tratamos en las consultorías, es decir, que tengo algún cliente que otro que me ha contratado la consultoría para definir precios, para hacer estrategia de precios. Sí, también podemos gestionar estrategias de precios. Pero hoy estamos estrenando una nueva sección de los temas que nos están proponiendo los oyentes de este podcast. Y en concreto, hoy vamos a tratar un tema que es un tema que tenía ya previsto hablar en el podcast, pero me viene muy bien que algún oyente me haya escrito para proponerme este tema. Y me dice lo siguiente. Tema que propongo. ¿Cómo cuidar de la tarifa de precios en nuestro trabajo cuando la competencia que lleva más tiempo que uno mismo tira los precios? El señor Alex nos propone este tema súper interesante y que en muchísimas ocasiones no se sabe cómo gestionar, y lo más fácil y lo que va a hacer todo el mundo es decir, bueno, pues si la competencia baja el precio, ¿qué hago? Pues venga, voy a bajar el precio también. Bueno, esto es un peligro, esto es un peligro. Vamos a tratar el tema, vamos a ir paso a paso de modo general y luego vamos a tratar un poco más concretamente lo que me dice Alex. Como todos sabemos, y todos los que somos emprendedores, empresarios, hay mucha competencia. Pero la verdad es que siempre en todos los sectores ha habido mucha competencia. O simplemente que tengas una empresa de competencia es mucha competencia o poca, depende cómo se miren las cosas. Evidentemente, con las nuevas herramientas que tenemos hoy en día, que es el marketing online, el marketing digital, las publicidades online, etcétera, etcétera, podemos saber qué hace la competencia. Lo podemos saber de manera más rápida que hace unos años atrás. Pero el saber llamar la atención del cliente es algo muy importante y existen muchas estrategias de cómo hacerlo. Una de ellas es la reducción de precios. Todo y que nosotros podemos tener una estrategia de precios definida, tenemos que vigilar qué hace la competencia y qué vamos a hacer si la competencia baja los precios. Pues bien, ¿qué hacemos cuando la competencia baja los precios? Ojo, porque si nuestra primera reacción es bajar también los precios, podemos estar iniciando lo que se llama, y hoy que está en boca de todos, una guerra. Pero ojo, una guerra de precios. Es decir, bajamos el precio, luego la competencia vuelve a bajar el precio y así hasta que el mercado ya no es atractivo para ofrecer ese servicio. Está claro que aquí hay un factor importante, que es la oferta y la demanda, y según la oferta que haya y según la demanda que haya, pues podremos hacer unas gestiones de precios determinadas. ¿En eso qué quiero decir? Por ejemplo, estamos ofreciendo pues una reparación de centralitas, ¿vale? Pues hasta hace unos años las empresas que ofrecían esto eran pocas, entonces podían cobrar mucho. ¿Qué pasa? Que de cada vez hay más empresas que hacen esto, pues ¿qué pasa? Que se tiene que reducir el margen. ¿Por qué? Porque unos bajan el precio, el otro baja el precio, y como hay mucha más oferta que antes, pues los precios se van regulando y el margen es menor. Esto va a pasar con todos los productos. Cuando un producto es muy novedoso, pues hay un margen interesante. Cuando este producto está vendiendo todo el mundo, ese margen se reduce, ¿no? Y esto es un principio que tenemos que tener claro que puede suceder. Por eso es muy importante anticiparte y hacer cosas novedosas en tu negocio. Pues como por ejemplo en el taller, el mundo de las reprogramaciones. Es un mundo que está por explotar. Y los primeros que se están poniendo son los primeros que están ganando más dinero. Es así. Entonces vamos a hablar ahora de qué tenemos que hacer cuando la competencia baja los precios. Lo primero es no entrar en pánico, no preocuparte más de la cuenta, y es importante analizar el por qué la competencia baja los precios. ¿Tiene quizá un sobreinventario? ¿Quiere aumentar su clientela? ¿Sus costos le permiten hacer una reducción de precios? ¿La reducción es temporal? ¿A qué producto nos referimos? A veces una situación específica puede hacer crear una estrategia permanente o temporal. Vamos a seguir con el ejemplo de las centralitas. Imagínate que te dedicas a reparar centralitas, pero que también tienes stock de centralitas. Es decir, pues bueno, hay empresas que lo que hacen es coger como unas partidas grandes de centralitas y las compran a buen precio. Pero te molestan esas centralitas, te las quieres quitar de encima y no quieres tener stock. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues imagínate
esa empresa que tiene un stock de centralitas que se quiere quitar puede poner esas centralitas a la venta a un precio muy reducido, y eso va a permitir que las empresas que se dedican a la reparación de esas centralitas pues dejen de reparar, porque la clonación sale mucho más rentable. Entonces, si tú también estás vendiendo centralitas, pongamos el ejemplo, es un ejemplo, y la estás vendiendo a 100 euros, la misma centralita que otra empresa ha comprado pues igual a 30 euros, pues las puede vender perfectamente a 50 euros. Es un ejemplo, ¿no? Compras una partida muy grande de centralitas, pero es que ahora te las quieres quitar porque ya no quieres dedicarte a ese negocio. Eso es una oferta que diríamos temporal. Cuando se termine el stock, se ha terminado la oferta y tú puedes seguir trabajando con los precios que tenías. Pero claro, cuando la competencia baja los precios, en teoría, nuestras ventas se reducen. Es importante calcular el dinero, ¿no?, de la disminución de nuestros ingresos por la caída de esas ventas. Luego deberemos analizar cuál sería la mejor respuesta ante nuestra competencia y calcular ese dinero para ponerlo en práctica. Finalmente debemos comprobar qué saldría más costoso, nuestra reducción de ventas o implementar la respuesta. Esto es un poco complejo, pero ahora te lo explicaré muy fácil. Vamos a analizar un poco al competidor. ¿El competidor es estratégicamente más débil, neutral o más fuerte? Es decir, ¿es más débil que nosotros? ¿Está a la par? ¿Es igual que nosotros? ¿O es más fuerte? Y la reacción de los precios es justificada en costes o demasiado costosa. Bien, pues según lo que nosotros respondamos, podemos reaccionar cuando la competencia baja los precios. ¿Y qué podemos hacer? Podemos ignorar. Es decir, la cantidad de ventas que arriesgamos es pequeña y no justifica que tomemos alguna acción. Bien, acomodarse no es lo mismo que ignorar, Se trata de cambiar la estrategia para minimizar el impacto. Por ejemplo, eliminar líneas de productos con menores márgenes, alejarse de los segmentos más sensibles al precio o crear contratos de largo plazo con los clientes menos sensibles al precio, entre muchísimas otras cosas, Vamos a analizar un poco todo esto que he dicho. Imagínate que en tu taller estás dando servicio de rueda y vendes ruedas, pero que hay otro taller que se dedica exclusivamente a la rueda y ha bajado los precios. Entonces, todos sabemos que la rueda te deja un margen muy pequeño. Pues igual te vale la pena no bajar el precio en estas ruedas y darlo como un servicio a tu cliente fidel a ese precio. Y ya está. O es que ese taller de allí hace las ruedas más económicas. Te puede decir algún cliente, oye, pues vete allí y tú ese tiempo inviértelo para promocionar unos servicios que te dé más margen. Porque al final lo que nos puede interesar es trabajar las mismas horas pero con más margen. ¿Qué me refiero? Que una rueda, si estás trabajando pues media hora en una rueda y te está dando X dinero el margen de ese neumático, que igual esa media hora haciendo una reprogramación te da 10 veces más. Aquí está la estrategia de cómo cambiar nuestra visión de negocio para poder ofrecer unos servicios sin pelearte con la competencia, sin empezar una guerra de precios, que es lo que hemos hablado antes. Porque esas guerras de precio nunca acaban bien. Cuando, por ejemplo, estoy hablando de crear contratos, no me refiero a un contrato laboral, sino me refiero a que fidelizar el cliente a través de alguna oferta muy atractiva, como por ejemplo, mira, pues si me consume más de 600 euros en 6 meses, pues tienes un descuento en el próximo cambio de aceite, ¿vale? O sea, fidelizar el cliente a través de atrapar ese cliente con los precios sin tener que hacer un gran descuento a ese cliente. Bueno, otro tema sería atacar cuando hay una bajada de precios de la competencia. Estas situaciones son un poco más raras y suelen ser porque la competencia tuvo un error de cálculo en los precios. Entonces, cuando vemos eso, sí que podemos atacar. Pero no es fácil esta situación y tienes que conocer muy bien el mercado y sobre todo los proveedores. Y finalmente, el defender, ¿no? Al final, la idea no es eliminar a la competencia, sino que es que entienda que la disminución de precios no les favorece y que tiene que evitar esto en un futuro. Al final esto se traduce de que para resolver una competencia de precios la mejor forma es
la estrategia, no hay más. Todos sabemos que una buena defensa es el mejor ataque, ¿no? De alguna manera, la estrategia de precios de una empresa tiene en cuenta estas posibilidades de que la competencia baje el precio. Entonces, ¿tú qué harás? Al final, tienes que ser más listo y ser consciente de tu vulnerabilidad y no pretender ser ni el más fuerte, ni el más duro, ni el más chulo. No, ser el más listo. Piensa una cosa. Los precios de los productos o servicios tienen que ver mucho con la psicología humana. Métetelo en la cabeza. Todos compramos por psicología. Al final, todos nos interesamos por productos o servicios psicológicamente. Si te lo venden, si te explican que esa necesidad es la que te hace falta, pues vas a terminar comprando ese producto. Si tus precios son bajos, la gente puede pensar que le estás vendiendo algo de mala calidad. Y si el precio es alto, pueden pensar que les quieres robar, ¿no? Al final, esta psicología la tenemos todos, ¿no? Es que lo barato sale caro, es que tal. Bueno, cuando entras en una guerra de precios con tu competencia, solo va a resultar seguramente dos perdedores. Tú y tu competencia. Empiezas a bajar precios tú, la competencia, y al final los perdedores son los emprendedores, son los negocios. ¿Y quién sale beneficiado? Los clientes. Pero muchísimas veces el cliente también sale perjudicado, porque bajar el precio muchísimas veces también significa bajar la calidad del servicio o del producto. Al final, y después de saber todo lo que sabemos ahora, podemos decir que podemos ganar a la competencia con una palabra mágica: percepción. Y vamos a definir qué es percepción con la definición de diccionario. Y dice así: primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Así que voy a poner un ejemplo muy rápido, muy fácil y que seguro que te ha pasado. Estás de viaje, estás de vacaciones con el coche y pinchas una rueda. ¿Qué haces? Bueno, llamas a la grúa y esta grúa te dice: ¿dónde quieres que lleve el coche? Vamos a ver, estamos hablando que no tienes rueda de recambio, que tal, que tienes que llevar el coche a un taller sí o sí. Y el de la grúa te pregunta: ¿dónde quieres que te lleve el coche? ¿Tú qué haces? Abres internet a través del teléfono y buscas el taller cerca, o el taller que está abierto, o el taller el que encuentres primero, y lo llamas. Oye, ¿me puedes reparar una rueda? Sí, independientemente del precio. Igual ese taller es carísimo, pero es igual, tú lo que quieres es solucionar el problema y tienes la percepción de que has encontrado, de que ese está abierto en ese momento y tú lo que quieres es seguir el viaje. Está claro que en tu ciudad no irías al taller más caro, pero en esta ocasión vas a ir al taller más caro. ¿Con esto qué quiero decir? Que fíjate lo importante que es tener una web, que fíjate que lo importante que es estar bien posicionado, que fíjate lo importante que es la percepción que puede tener el cliente o la necesidad que tiene el cliente en ese momento y que tú estés allí en ese momento. Esto es lo que insisto siempre en estos podcasts, que te hace falta tener un marketing online bien creado. Bien, Alex, pues me haría falta muchísima más información para poder crear una estrategia en tu caso. Pero lo que está claro es que tienes que cambiar la percepción al cliente, a tu cliente ideal, a tu buyer persona. Le tienes que dar un valor añadido para que elija tu empresa y no la empresa de la competencia. Y esto hay muchísimas maneras de lograrlo, pero claro, para ello me hace falta muchísima información y valorar cuál sería la estrategia a aplicar. Pero bueno, lo primero que tendrías que valorar es saber si el margen que tú tienes para ese servicio o producto es demasiado y ahora hay más competencia en el mercado por la demanda que hay. Entonces, en ese caso sí que tendrías que ajustar los precios. En el caso de que no, de que el margen pues ya esté ajustado, aquí tendrás que buscar otras maneras. Tienes que darle valor añadido, se le llama así, a tu servicio. Ya te digo, al final el valor añadido puede ser desde una experiencia mucho mejor que la competencia, tener una web muy bien hecha y que el cliente diga: este sí que es un buen profesional, independientemente del precio, porque muchísima gente relaciona el precio bajo con una mala calidad. Entonces, yo a mis clientes, por ejemplo, de Electrónica Car,
a los clientes que están trabajando con nosotros las reprogramaciones, como son de muchísima calidad, nunca les digo que bajen el precio. ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien que va a ser más económico que tú, por el motivo que sea, porque tiene un material de mala calidad, porque está de manera ilegal, porque, me refiero de manera ilegal que no tiene un taller montado, porque, su trabajo no le da el valor que le tiene que dar. No sé, hay mil motivos del por qué siempre habrá alguien más económico que tú. Entonces, tú no puedes ir a buscar el precio más económico si crees que el margen está ajustado. ¿Qué puede pasar? Que tu competencia esté comprando grandes cantidades de lo que sea y por este motivo pueda hacer unos buenos precios, como por ejemplo pasa en los neumáticos. Las empresas que se dedican al neumático compran muchísimo neumático y luego tienen unos rappels. Y esos rappels es lo que le genera que puedan hacer estos precios tan de derribo, ¿no? Que los talleres pues más pequeños no pueden llegar y no van a llegar y no les hace falta llegar a eso porque el neumático hoy en día no te da un beneficio extra. Así que, ¿cómo cuidar esos precios, esa tarifa que tú tienes respecto a la competencia que ha bajado los precios? Pues mira, empieza por darle una mejor experiencia al cliente. Trabaja tus redes sociales, trabaja tu página web, posiciona tu página web, que el cliente te encuentre a ti primero y luego fideliza a los clientes. Que seas tú un referente, aunque la otra empresa tenga muchos más años en el mercado y sea más fuerte que tú, puedes jugar con las herramientas que hoy en día tenemos todos. Evidentemente ahí tienes que invertir un dinero. Si no lo sabes hacer tú, contratar una empresa, ya sea Coach Taller o sea cualquier empresa que tengas en tu ciudad. Y de esta manera hacer que el usuario te encuentre a ti primero. Luego puede comparar, sí, pero si te encuentra a ti primero, ya le vas a dar una experiencia muchísimo mejor si tienes las cosas bien hechas. Evidentemente, darle valor al trabajo que tú haces con esa experiencia que va a asumir el cliente. Y de esta manera podemos hacer que tu trabajo, que tu material o que tu servicio, no sé, lo que sea, que tenga mucho más valor para ese usuario. Y evidentemente, cuando te llegue y te haga el trabajo, le trates exquisitamente bien para fidelizarlo. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, coachtaller.com/preguntas con ese final. Si quieres proponer algún tema como el que hemos tratado hoy, coachtaller.com/temas. Y espero que todo esto haya sido de utilidad para todos, en especial para Alex, que muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, no pregunta, por tu propuesta de tema. Y si es así, pues te agradeceré a ti y a todos los oyentes una buena valoración en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Shopify, en Google Podcast, porque esto seguro que hará que llegue a muchísimos más interesados. Así que gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en 15 días a las 12:12. ¡Feliz semana!